Tenemos nuestra consola apagada, aquí está nuestro LED, ahora encendemos. ¿Qué onda mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal y otra vez la protagonista va a ser Margarita. Recordemos que en el video pasado le instalamos una entrada USB-C para no tener que usar la fuente original de la Super Nintendo Junior porque a mí se me había perdido y funcionó de maravilla. El tutorial de hoy va a ser muy sencillo, pero la verdad es que es algo muy funcional ya que la Super Nintendo Junior no tiene un LED de estado. Cuando nosotros prendemos la Super Nintendo Junior no sabemos si en verdad está prendida hasta que vemos la televisión y vemos que hay imagen. No es como la Super Nintendo original que tenía un muy bonito foquito rojo que nos decía está prendida tu consola. Al nosotros no tener un LED de encendido en nuestra Super Nintendo Junior, pues estamos adivinando cuál es el problema en caso de que no haya imagen en la pantalla. Entonces lo que vamos a hacer hoy va a ser agregarle un LED de estado a nuestra Super Nintendo Junior, a Margarita, para que quede más guapachosa que antes. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Nuestra Super Nintendo Junior, mejor conocida como Margarita. Vamos a ocupar un LED del color que ustedes quieran. Yo voy a utilizar uno rojo. Vamos a utilizar una resistencia, puede ser desde 100 ohmios hasta 500 ohmios, dependiendo qué tan brillante quieren que sea la luz. Yo voy a estar utilizando una de 120 ohmios. Vamos a necesitar también un par de cablecitos, no importa el color, yo solamente uso rojo y negro para saber positivo y negativo, pero ustedes pueden usar el color que ustedes quieran. Y básicamente lo mismo de siempre, nuestro cautín, un poco de flux, un poco de estaño y listo. No se me vayan a emocionar y a saltarse el paso de la resistencia. Es muy importante que tenga la resistencia porque si no nuestro foquito LED se nos va a fundir bien rápido. Lo primero que vamos a hacer, si tú ya eres versado en electrónica, esto va a ser un paseo por el parque para ti, pero si no, si eres como yo, que eres principiante y que quieres aprender, va a ser identificar cuál es la patita positiva y negativa de nuestro LED. Yo voy a estar utilizando esta pila nada más para comprobarlo. En teoría, la patita más larga, no sé si se alcanza a ver, es la negativa y la más corta es la positiva. Voy a colocar la batería de esa forma y ver si enciende. Sí, encendió. Quiere decir que es correcto, la patita más larga es negativa y la más corta es positiva. A continuación lo que haremos será soldar la resistencia a nuestro LED de esta forma. Lo que nosotros haremos va a ser soldar nuestra resistencia a cualquiera de las dos patitas, no importa, puede ser a la negativa o a la positiva. Yo lo voy a estar soldando a la positiva. Voy a recortar un poco la patita y también voy a recortar un poco la resistencia para poder soldarla de esta manera. Muy bien, ya quedó soldada nuestra resistencia a nuestra patita del foco LED. Ya podemos recortar con toda seguridad esta patita de acá y esta patita de acá. Ahora lo que haremos será conectar los cablecitos a nuestro foco LED. Yo voy a estar utilizando este termo encogible para proteger mejor las terminales de nuestro foco LED, pero no es obligatorio utilizarlo. Recuerda que nuestro cable positivo es en donde se encuentra la resistencia. Soldamos aquí. Y nuestro cable negativo es la patita restante. Ahora ponemos nuestro termo encogible y con cualquier fuente de calor podemos hacer que esto funcione. Yo voy a estar utilizando un encendedor. Listo, ya tenemos nuestro LED bien aislado. Muy bien, ya tenemos nuestro LED preparado. Ahora lo que tenemos que hacer es saber de dónde vamos a soldar, de dónde vamos a agarrar electricidad para alimentar nuestro LED. Para eso vamos a desarmar a Margarita, bueno, nuestro Super Nintendo Junior, y les explico cuáles son los puntos en donde tenemos que soldar. Ya he retirado los tornillos, volteo, abrimos por acá, retiramos todos los tornillos que tengamos aquí. Recuerden que ya teníamos el mod de la entrada USB tipo C. El diagrama va a estar apareciendo en pantalla, no se me preocupen. Sin embargo, aquí les voy a decir en dónde tenemos que soldar. No sé si ven estos tres puntos de acá. Muy bien, en el punto de aquí tenemos que soldar el cable rojo, que es el positivo, y en el punto de en medio tenemos que soldar el cable negro, que es el negativo. Y listo. Ahora el cable negativo. Perfecto, ahí lo podemos observar, vemos que no haya ningún tipo de corto, que todo esté bien soldado y ahora ya podemos hacer una pequeña prueba. Lo primero que voy a hacer es conectar nuestro cable USB tipo C a nuestra consola. Esta es la modificación que hicimos en el video pasado. Ahí entra perfecto, tenemos nuestra consola apagada, aquí está nuestro LED, ahora encendemos. ¡Éxito! Ahora llegamos a este momento incómodo en donde te pido que me dejes un comentario, un like y si te gusta esta hermosa carita, te suscribas al canal para recibir todas las notificaciones de nuestros videos. Somos un canal muy pequeñito, pero en verdad tenemos muchas ganas de seguir creciendo, así que si este video te está gustando, por favor apóyanos. Este es un paso totalmente opcional. Yo lo que hice fue conectarle estos pequeños conectores en caso de que yo quiera retirar el LED sin tener que batallar. Solo tengo que conectarlos y desconectarlos para que tenga mi LED funcionando. Es totalmente opcional. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente decidir en qué parte de la carcasa de la consola vamos a poner nuestro LED. Yo escogí poner la luz LED justo aquí en donde está el botoncito de ON, en este pequeño joyito que trae la consola ya por defecto. Lo que voy a hacer es hacerle un pequeño hoyito ahí y pegar el LED por la parte de abajo.
Desafortunadamente no tengo a la mano ningún taladro para hacer el hoyito, pero yo creo que puede funcionar simplemente con un pequeño tornillito, hacerle presión hasta que se haga el joyito. Y así fue, tal como lo predijo el anciano, ya quedó el joyito allí bien bonito. Simplemente tendremos que pegar nuestro LED por la parte de atrás. Voy a pegar por la parte de acá con silicona caliente el LED. Esperamos un ratillo a que se seque. Muy bien, ahí ya está más o menos seco. Voy a hacer una prueba rápida nada más con la batería. Y ahí está, tenemos el LED encendido. A lo mejor en la cámara no se ve tan bien, pero la verdad es que en persona se ve perfecto. Vean por acá cómo alumbra el LED bastante, pero lo importante es por aquí. Ya nomás nos queda poner nuestros tornillitos. Hacemos una prueba final. Conecto con mi conexión cable USB-C. Presona. Genial, está funcionando. Y ahí lo tienen, amigos, un mod sencillito pero muy bonito. Miren qué bonita, qué hermosa. Margarita está lista para las andadas. Si tienen alguna recomendación de otro mod que quisieran ver en Margarita, déjenmelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.